¿Cómo están, amigas, amigos? Yo soy Marisol Ferreiros y este es Ella Él, el programa para hombres y mujeres que buscan la felicidad. Como cada programa, tenemos realmente lindas entrevistas que hemos preparado para ustedes. Hoy, por ejemplo, tenemos en la intimidad a Sami Astrosam. Él nos va a hablar cómo entró en este mundo de la astrología. Luego tenemos en Camino a la Felicidad a Mani Rey. Ella es una campeona de las comunicaciones y nos va a contar cómo es que debemos hablar. En Cuerpo y Alma tenemos a Juan Pablo Román y él nos va a hablar sobre la salud. ¿Qué debemos hacer para estar bien? ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo sanarnos? Porque tenemos ese poder. También tenemos a José Gregorio Lopeza en Empresarial. Él va a entrevistar a un super coach, a un coach de coaches que es Walter Terán. Así que tenemos un lindo programa que sabemos que va a salir súper bien. Y les queremos pedir que sigan en nuestras redes, que sigan el programa. Tenemos, por ejemplo, por Facebook pueden buscarnos y ver los programas que quedan colgados. Tenemos también Ella Él programa en YouTube, en Instagram también estamos Ella Él TV, así que estamos por todos lados, ustedes nos pueden seguir. Entonces regresamos en unos instantes, ya empezando con nuestras entrevistas. Amigas, amigos, estamos ya en este segmento en la intimidad. Vamos a hablar con una persona que me interesa que ustedes conozcan. Él es Sami Astrosam. Él está dedicado a la astrología de manera seria, de manera que nos pueda guiar. Es una herramienta que realmente yo he conocido hace muchos años y que sí, me ha dado como rutas de camino para poder llegar a mis metas. Esa es la idea, conocernos, llegar a nuestras metas. Así que le doy la bienvenida a Sami. ¿Cómo estás, Sami? Muy bien, Marisol, muchas gracias. Muy feliz de estar con ustedes en el programa. Sami, cuéntanos un poquito. Tú vives aquí en Perú, pero también estás viajando mucho, ¿verdad? Sí, vivo aquí y allá. Estoy de base en Lima, ya desde hace 6 años. Y estoy viajando un montón. Estoy viajando al servicio también en México, estoy viajando a los Estados Unidos. Pero la mayor parte del tiempo me encuentro en Lima, tal vez 8 de 12 meses al año, posiblemente el próximo año un poquito menos, y voy a exigir un poquito más mi viaje para atender el servicio desde México y desde Estados Unidos, como me están pidiendo. Perfecto. Sami, ¿y cómo es que llega la astrología a tu vida? ¿Cómo llega? La astrología llega hace 27 años por curiosidad. Hago un proceso como el que muchas personas tienen de llenar algunas inquietudes y llenar algunos vacíos en su vida. Luego conozco a 2 maestros maravillosos, el primero desde la astrología, desde el Vedanta Advaita, y luego conozco a mi maestro Rosas, desde donde conozco la astrología desde una forma mucho más práctica. Estos 2 trabajos los hago hace ya unos 18 años, y desde ahí lo último que hice fue conectarme con el grupo interdisciplinario de astrólogos que trabajamos en un trabajo de astrología conjunto para el servicio de casos muy especiales. Pero después de eso abandoné la astrología como el que abandona una novia fea, con mucha vergüenza lo confieso. Pero me encontró otra vez la vida desde un momento de crisis en donde la astrología me recogió, en donde mis maestros me recogieron y me dijeron: tienes que dejar de tener para volver a ser. Y esto me reconectó con el servicio al 100%. Hoy en día, desde hace ya varios años, ya más de 9 años dedicado única y exclusivamente al tema de la astrología a tiempo completo. Yo creo que hay mucha gente que puede pensar que la astrología es leer su horóscopo en una revista o en un periódico, pero no tiene nada que ver con eso, ¿verdad? No, la realidad es que no. La realidad es que la gente podría pensar en que podría ver su astrología o podría ver su horóscopo desde la revista o la publicación, pero en la sola reflexión nos damos cuenta que es imposible, porque no podemos pretender, si somos algo así como casi 7.900 millones de personas, pretender que somos uno dentro de 600 o 700 millones de personas que somos idénticos. La realidad es que la carta natal habla de como mínimo de 8.640 componentes distintos. Al hacer una combinación de signos, de casas, de planetas,
y de aspectos, de los aspectos básicos. Y podemos extendernos hasta 22.000 si hablamos de una carta un poco más compleja, incluyendo los aspectos más pequeños. Entonces no podemos pensar en que somos iguales a un montón de gente. Y además la realidad es que cuando hablan del signo zodiacal hay que ser muy precisos, y es que el signo zodiacal nos habla del sol, de la fecha de nuestro nacimiento, pero hay unos componentes adicionales importantes como la hora, como el lugar de nacimiento y bueno, otros aspectos que tienen que ver con el resto de los planetas. Cuando tú hablas de estos 8.000 y pico de elementos que están conjugados, ¿te refieres a ese momento en que nacemos y que de alguna manera es energía, es como un regalo que nos viene en el momento de nacimiento? ¿Podríamos verlo así? Bueno, yo diría que más que un regalo es una conexión con una responsabilidad, es un acto de responsabilidad. El venir a este plano, hay un plano físico llamado Tierra o planeta o Gaia, como querramos llamarlo, o el plano de tiempo llamado vida, tiene un tremendo compromiso, y es entender que venimos a atender un proceso de evolución espiritual. Nosotros no venimos a una cosa distinta a ascender desde ese propósito evolutivo. Y al momento de nuestro nacimiento hacemos nuestra conexión. Hablamos del momento de tomar nuestra primera bocanada de prana, nuestra primera bocanada de aire. O el primer grito, digamos. Primer grito, y conectamos con lo que el universo maravillosamente nos ofrece, y es el regalo de nuestra descripción personal. ¿Cuáles son nuestros componentes? Como si al momento de llegar nos dieran una caja de herramientas en la cual sabemos que podemos utilizar tales y tales herramientas para ese desenvolvimiento. Pero también viene señalado el propósito y la meta o la misión de vida. Entonces, claramente debemos atenderla a través de la oportunidad que tenemos de vivir una serie de experiencias y de sobreponernos a ellas para ir creciendo en ese trabajo de sabiduría y de aprendizaje en el proceso. Así es. Este propósito, misión de vida que traemos, ¿cuán importante es para que podamos crecer? Y una pregunta más, ¿todos tenemos esa misión, ese propósito? Todos tenemos un propósito distinto. Claro. Sí, cada uno tiene su propósito particular. Ahora, ¿qué tan importante es? Es todo. Es la realidad, es el verdadero motivo por el cual existimos. Y la posibilidad de ser felices. Y la posibilidad de realizarnos dentro de ello, y la oportunidad de entender. Ahora, mucha gente llega a la consulta y dice, bueno, ¿cuándo debo llegar? Si estoy recibiendo ese propósito de vida al momento de mi nacimiento, ¿quiere decir que si llego a la consulta a los 50 años he perdido 50 años de mi vida? Y no es tal, porque el propósito puede ser en un instante, puede ser identificado. Qué lindo. Y la conexión es un acto de realización personal que se puede dar en un momento. Es como vivir de vacaciones, para no decir que vivir sufriendo durante una cantidad de años, pero de todas maneras nos preparan para que a partir de que de pronto despertamos o nos damos cuenta, ¿no? Y conectamos con el propósito a través de una lectura, por ejemplo, de nuestra carta, ¿no? Y conocernos más, porque yo creo que cuando nos dicen que conócete a ti mismo es, digamos, la primera ley que nos dan, es realmente una realidad. No podemos vivir en este plano sin ninguna razón de ser, ni las plantas. O sea, todos estamos aquí con una razón, todos tenemos un propósito fantástico, y el tema, yo creo que la gran pregunta es ¿cómo saber cuál es? Y yo creo que lo que tú nos puedes dar es la posibilidad de saber cuál es ese propósito, ¿no? Conocerlo, verlo. Bien. Hay un trabajo como expliqué, de responsabilidad individual, pero hay un trabajo de sincronía. Nosotros hacemos parte con nuestro microuniverso, hacemos parte del contexto de un universo mucho más amplio. Entonces, cuando mencionamos de cómo tenemos que organizarnos, cómo tenemos que identificarnos, cómo debemos actuar en la búsqueda de ese propósito, es porque tenemos una responsabilidad de conectarnos y de generar una obra sincrónica con el resto de la humanidad. Mucho explico yo en los talleres, explicando que tenemos una responsabilidad frente a nuestro vecino. Nuestro vecino tiene una vida en la cual nuestra forma de actuar y nuestra forma de ser afecta su vida. Y nuestro vecino puede estar en la puerta de al lado, puede estar al otro lado del mundo. Entonces aquí hay un acto de sincronía y aquí hay un acto de evolución, que es un trabajo de evolución colectiva, en la cual nosotros tenemos esa participación.
el llegar a la consulta, a veces llega la gente diciendo, estoy viviendo un momento de crisis, y yo me sonrío y me miran como diciendo, porque este señor se siente como contento de verme en esta situación tan complicada. Y yo le digo a la gente que tiene la maravillosa oportunidad de encontrar entendimiento a través de la oportunidad de la crisis. A mí me pasó, soy el mejor ejemplo y por eso puedo hablar desde mi experiencia. Claro. Y que por cierto la experiencia es la que te da autoridad para poder hablar de algo, sino lo demás es teoría, ¿no? sí, estamos de acuerdo. Una cosa es hablar desde el conocimiento y otra cosa es hablar desde la verdadera experiencia. Cuando la gente se acerca a la consulta y habla de la crisis y encontramos la oportunidad de conectar con nuestro propósito de vida, mucha gente llega y le digo, apenas estás llegando al comienzo de tu propósito, apenas estás llegando a la oportunidad de conectarte con lo que traías de vidas anteriores, que por alguna razón nos borran el cassette. Eso tiene sentido, porque no tiene sentido que nos traigan a este examen de conciencia y evolución con las respuestas a las preguntas. Claro, Entonces, perdería interés. Perdería la esencia. Claro. Perdería la verdadera esencia. Así es. ¿Tú consideras que nosotros venimos un día con un boleto de ida y vuelta? O sea, sabemos que llegamos a esta vida porque, claro, es el momento de nacer, pero ¿hay un boleto de vuelta? Bueno, cuando estabas hablando del boleto de vuelta, yo lo miraría como que es un boleto de ida y otro boleto que sigue, que Ajá. tiene la continuidad frente al proceso, ¿sí? Cuando dices vuelta, tal vez te refieres a que nos salimos de este plano, Así es. encarnamos, entramos en este plano, atendemos una experiencia y volvemos a desencarnar. Eso es correcto. Entonces, este es el escenario en el cual podemos movernos. Es como que en este escenario nos dan un traje para poder experimentar en plano físico o en un plano de, si lo podemos llamar, de realidad aparente, para poder atender nuestro proceso, cosa que no podemos manejar desde otros planos. ¿Consideras que el estar en este plano es un privilegio? Yo diría que sí, y mucha gente, o muchos, bueno, yo no me incluyo, creo que ya en ese grupo, pero mucha gente se queja. Así es. Dice, qué vida tan miserable la que me ha Así tocado. es. Y yo pienso que a nadie le han puesto una experiencia que no pueda sobrevivir Sobrepasar, a ¿no? ella, Claro, es verdad. o no pueda sobrepasar. Entonces, en este caso, creo que sí es un privilegio. Eso es la oportunidad de vivir esta experiencia y de crecer desde esto. Porque además, las materias que no pasemos en este curso, volvemos a repetirlas en el curso siguiente. Entonces, creo que de todas maneras hay que buscar pasar esa materia, ese curso. Así es. Te agradezco muchísimo este tiempo, Sammy. Con mucho gusto. Nosotros regresamos en unos instantes con el siguiente segmento. María y Eduardo son una pareja y juntos deciden crear su propio negocio de comida vegana. Emocionados con su idea, seleccionaron el nombre, el logotipo e hicieron la página web de su empresa. Después de unas semanas de iniciado su negocio, decidieron registrar su marca. Cuando fueron a la institución encargada, se enteraron que alguien antes que ellos ya la había registrado. Decepcionados por no poder registrar el nombre de su empresa, los molestó además el dinero y el tiempo invertido y perdido en su futuro negocio. ¿Sabes qué consecuencias pueden presentarse por no registrar tu marca? Primero, pérdida de la titularidad de tu derecho. No permitas que otro se lleve el nombre de tu proyecto. Tiene derecho exclusivo quien lo registra. Segundo, problemas legales. Usar un signo sin haber realizado una búsqueda previa es un riesgo, ya que podría ser, sin tú saberlo, una marca que le pertenece a otra persona. Tercero, no podrías transferir ni licenciar el uso de tu marca. Al ser tú el titular, la ley te da el derecho de venderla a un tercero, si así lo deseas o necesitas, garantizando al comprador la legalidad de la transferencia y evitando responsabilidades legales. Por último, no podrías obtener créditos bancarios. Tener una marca registrada te permite a través del tiempo ponerla en garantía, obtener más fácilmente créditos bancarios y así aumentar los activos y el valor de tu empresa. Entonces, ¿ya estás seguro de iniciar tu negocio?
Registra tu marca, ponte en contacto con nosotros y conoce los planes que tenemos para ti. Tal como lo anunciamos, estamos aquí con Manny Rey. Ella es conductora, locutora, tiene toda una vida hablando y hablando bien. Y justamente hace cursos al respecto y por eso le hemos invitado, porque hablar bien es un arte. Todos hablamos, pero hablar bien, vamos a conversar con ella. Manny, gracias por estar aquí. Al contrario, gracias a ti, Marisol, por acordarte de mí e invitarme. Es imposible no acordarnos de ti. Eres parte, ya te lo he dicho, eres parte de nuestras vidas. Tu voz nos ha acompañado, así que quienes tienen el privilegio como yo de compartir contigo, no hacemos más que sentirnos muy felices y aprender. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Manny, ¿por qué hablar bien si hablamos? Si nos comunicamos, si finalmente nos entendemos. En realidad no es tanto hablar bien, sino el uso correcto del lenguaje. Yeah. Para que nuestro mensaje llegue exactamente como nosotros queremos y que no hayan malentendidos. Es verdad. ¿No? Yo te dije no, que tú me dijiste no, que yo quise. Entonces es el paraverbal, digamos, cómo usar la voz, los tonos, la modulación, la dicción, todo para... Eso es, es lo que a mí me permite ser feliz en ese sentido, claro. ¿No? Entonces, ¿por qué no compartirlo si puedo? Lógicamente. Nosotros cuando conversamos, cuando estamos en familia, porque este es un programa familiar y nos dirigimos a la familia, aunque esto de hecho va a servir mucho más a las personas en su trabajo y en todo campo, como tú dices, perfectamente en todo campo, ¿no? Pero, la comunicación oral es inherente al ser humano, es nuestro, ¿no es cierto? Y cada uno lo utiliza en el momento y en la circunstancia que quiere. Estoy hablando de la oral, ¿no es cierto? En el trabajo, en la vida personal, con los amigos. Así es. Y eso es lo importante, poder comunicar lo que sientes, porque es muy triste quedarte sin decir lo que sientes simplemente porque no tienes las palabras, porque no encuentras el vocabulario, y entonces es importante también tener riqueza de vocabulario para tener facilidad de palabra. Así es. Lo que tú enseñas en tus cursos es todos los elementos que acabas de mencionar, ¿no? La dicción, el elegir las palabras correctas, el tener riqueza de vocabulario. ¿Cuáles son tus bases? ¿Qué es lo que tú dices? Es necesario hacer esto de entrada. Ya, lo que dicto son talleres. Así es. ¿Por qué le llamo talleres en vez de cursos? Porque son absolutamente prácticos. Ajá, ya. Son teórico-prácticos, pero más prácticos que nada, porque eso es lo que la gente quiere. Así es. Y yo me baso en 10 reglas, que son mías, mis herramientas. Ya. Que las fui descubriendo con el tiempo y que cuando me pidieron que enseñara en el Instituto Charles Chaplin hace muchos años, dije, ¿qué voy a enseñar si todos los locutores en el Perú somos autodidactas? Así es. Y entonces tuve que ponerlo en blanco y negro para ver qué es lo que hacía. Y entonces tengo 10 reglas que son como piezas de un rompecabezas que vamos poniendo en su lugar exacto para formar un todo. Y cada uno las pone en el lugar que quiere, en el momento que quiere, pero eso solo lo logras con la práctica. Si te pasas 20 años, 30, hablando de una manera, en 9 horas que dura mi taller, no vas a aprender. Claro. O en 4 días, cuando lo hago personalizado en mi caso, ¿no? Entonces, es cuestión de seguir teniendo el entusiasmo que tienes cuando te inscribes en el taller para ponerlo en práctica. Claro. Tus alumnos que van después de haber hecho el taller y después de haber hecho la tarea, o sea, han seguido practicando porque se han dado cuenta del valor que tiene el hablar bien, ¿no? ¿Qué te dicen? ¿Qué te comentan? Bueno, eso es lo sensacional de mis talleres, porque
y yo les grabo, ¿no es Ya. cierto? Practican y al final del día tienen una grabación de un tema que ellos han elegido, se les da una lista de temas y eligen un tema y tienen 2 minutos para hablar porque son 30 personas, entonces Claro. Y yo en las prácticas los he escuchado, ya me he hecho una idea, les he corregido algunas cosas y ellos se suponen que en el momento de grabar deben corregir. Si no, igual yo les envío después por correo sus audios y mi comentario. Claro. Y ellos tienen mi correo a través del cual se pueden comunicar conmigo cuando quieran y cuantas veces quieran y seguir preguntando. Y si quieren pueden enviarme sus grabaciones porque ahora tienes la facilidad Claro. en el celular de ir grabándote e ir escuchándote y corrigiéndote, porque a la primera persona que le tiene que gustar cómo lo estás hablando es a uno mismo, para gustarle a otros, ¿no es Claro. cierto? Y siempre es importante que cuando decides comunicar un sentimiento, una idea, un conocimiento, es compartir, Marisol. Ujú. Y compartir es ponerse en el lugar del otro. Y hay que comunicar poniéndose en el lugar del otro. No creyendo que todos nos los van a entender, Claro. ¿no? Sino hacer que nos entiendan. Y esos son los 3 objetivos que yo me planteo. Que me presten atención de principio a fin, que me entiendan y que me crean. Claro. ¿Cómo logro esos 3 objetivos? Eso es lo que yo comparto, que es solo mi experiencia. No hay nada científicamente comprobado, solo manirrey comprobado. Claro, no, pero además con una solvencia y una experiencia de prácticamente toda la vida que tienes en este medio y en tienes la maestría de este trabajo de la comunicación, ¿no? Todos los días aprendo Así es, algo, así a es. pesar del tiempo. La escucha, ¿cuán importante es? Porque hablar es importante, pero escuchar... Absolutamente importante es saber escuchar. Ujú. Sino cómo mantienes una conversación, ¿no? Pero no solo escuchar, sino tener la voluntad de escuchar. Ujú. Porque cuando alguien te dice que tiene algo que decirte, es porque es importante para esa persona. Claro. Entonces tienes que escucharlo. Y si tú quieres que te escuchen, también tienes que escuchar. Claro. No hay otra. Yo siempre manifiesto la diferencia, digamos, entre el oído y escuchar. Escuchar. Oír y escuchar. Ujú. Oír es usar el sentido del oído y escuchar es prestar atención. Claro, y no es fácil, parece que sí que es algo natural, pero necesitamos abrirnos y, como tú dices, ponernos en el lugar del otro. O sea, no es solamente oír, ¿no? Es Claro. interesante porque en cualquier comunicación a veces sentimos que no nos entienden, en cualquier lugar, quiero decir, con la familia, a veces con la pareja, con el jefe, con el compañero de trabajo, ¿no? Con el cliente de pronto. Claro, pero es que eso es justamente, ¿no? Si lo que tú quieres es que te presten atención y que te entiendan, es uno el que se tiene que esmerar para pronunciar bien las palabras y para usar el lenguaje adecuado al receptor. Así Y es. para eso tenemos que tener riqueza de vocabulario, porque si no, no encontramos las palabras adecuadas para dirigirnos a la persona que nos está escuchando. Y efectivamente a veces no nos entienden, pues. Ujú. O el tono en el que lo decimos y la forma en que lo expresamos ofende. Claro. Yo, por ejemplo, que tengo una voz potente Claro. y grave, me tengo que cuidar mucho porque si no puedo ofender sin querer, ¿no? Claro. Entonces tengo que cuidar mi volumen y mis tonos. Los tonos Claro. hacia arriba expresan sentimientos positivos, los hacia abajo, los más graves, menos positivos. Ujú. Y Claro. entonces, Entonces podrían pensar que estás molesta y no es lo que estoy, quieres. claro. Y no es lo que tú quieres O me comunicar. dicen señor, ¿no? En Ah. el teléfono, Claro. sí, caballero, no, señor, soy. Entonces tengo que subir mi tono. Claro. Si, por ejemplo, Marisol, cuando te llaman al celular, ¿ya? Mm. Y tú dices, aló, uy, aló, perdón, te interrumpo, no, sigue nomás. ¿No? Claro. Pero si dices, aló, Claro, te interrumpo, no, sigue nomás, claro, ¿no? claro. Eso, Es poner ese dejo de amabilidad y estás diciendo lo mismo. exacto. ¿No? Y además, no solo ponerlo, sino ser Sentirlo, amable. claro, sentirlo. ¿Qué hacer para poder enriquecer el vocabulario? Uy,
hay leer. Leer, Para empezar, ¿no? leer. Pero leer los temas que a uno le gustan. ¿no? Claro. No es obligación leer el libro que está de moda, el bestseller, ni hablar. Es leer el tema que te gusta. Por eso es que mi preocupación siempre le pregunto a mis nietas, ¿te obligan a leer esto o tú lo has elegido? Porque no deberían obligarnos a leer un libro porque es de una persona conocida, sino del tema que a uno le guste y demorarse lo que uno quiera demorarse en leer, pues. Claro. Tampoco tiene, no, yo leo en 3 días, me lo leo todo. No, lee el tiempo que quieras, te entretiene, te enseña cómo piensan otros y te enriquece el vocabulario. Claro. Te lo enriquece, quieras o no. Claro, leer es un placer y yo creo que... Ese así se llamaba mi programa ¿Ah, sí? de Radio Nacional. Ah, mira. Leer es un placer. Y es que es un placer. Sí. ¿Verdad? O sea, Claro. cuando entras y ya no quieres salir de la lectura y del mundo al que te ha llevado ese autor, ¿no? Así es, así es. Por eso digo que para que realmente sea un placer, uno tiene que elegir el tema que le gusta. Así es. Son autos, flores, lo Claro. que sea. Lo que Y sea. eso va a permitirte empezar a enriquecer porque a veces no tenemos las palabras para expresarnos, de repente usamos lisuras, ¿no? Que está muy de Que moda también y muy son válidas. No, sí, No si so- están bien dichas y en el lugar, Sí. ¿no? A mí sí me gusta Sí. decir, no, o sea, empatizar. Depende pues con quién estés y dónde estés, ¿no? Así Por eso, es. depende de la circunstancia y el lugar y tus receptores, con quién estés conversando. Pero hay un artículo de Ricardo Blume, nuestro famoso Actor, ¿no? y querido actor peruano, que se llama Usa tus puentes. Ujú. Y en él, Ricardo dice, entre otras cosas, que las palabras son puentes que te ayudan a ir de un sitio a otro y llegar al corazón de las personas y que se tomaron mucho tiempo en construir esos puentes. Ujú. Y entonces hay que saber usarlos. Claro. Y que muchas veces decimos, no tengo palabras para expresarlo. Y efectivamente, cuando es una emoción que te desborda. fuerte, te desborda, ya, puede ser que el sentimiento te cohíba un poco, pero otras veces es por falta de vocabulario. Claro. Y hay personas que tienen que tener vocabulario adecuado y buen lenguaje. Así Los es. comunicadores, los reporteros, los abogados, Los políticos. los parlamentarios, ¿no? así Que es. les gustan hablar, Claro. para que no tengan que gritar creyendo Claro. que así van a llamar más la atención, ¿no? Claro, y eso es lo que hemos venido escuchando en el ahora cerrado Congreso. Gritos permanentes que lo que nos demuestran es que no hay palabras para expresarte, ni saben hablar, ni saben escuchar. ¿no? Claro, y la persona que siente la necesidad de gritar, se tendría que hacer un análisis, un autoanálisis del por qué está haciendo eso, ¿no? Por supuesto que somos seres humanos y en algún momento perdemos los papeles y gritamos, pero si gritas, es porque o quieres llamar la atención o porque no estás escuchando bien, porque tienes una ira contenida y entonces hay que analizarse para corregir. Así es. Bueno, entonces hablar bien. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a poner los teléfonos, los contactos para las personas que quieran hacer estos talleres o tomar clases particulares con Manny Rey. Yo creo que si lo necesitas, ya sabes a quién tienes que llamar. Te agradezco muchísimo, A Manny. ti, a ti. Nosotros regresamos en unos instantes. Bobby Toads, las zapatillas con las que podrás jugar, pintar y decorar. Un calzado cómodo y anatómico con el que te divertirás por horas y podrás explorar tu creatividad. Son totalmente lavables, por lo que puedes pintarlas una y otra vez. También vienen en modelo con luces LED que se encienden con cada paso. ¡Wow! Son ecoamigables, realizadas con materiales no tóxicos y que no impactan al ambiente. Juega, pinta y decora con Bobby Toads.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al segmento empresarial del programa Ella Él. Mi nombre es José Gregorio López y estoy contento porque tengo un súper invitado el día de hoy, un casi colega, Walter Terán, coach y entrenador de PNL. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido. Muy bien, muy agradecido por la invitación. Muchas gracias. Qué bueno, Walter. Y con Walter justo queremos conversar sobre coaching para personas y cómo a través del coaching los emprendedores pueden avanzar quizás temas que quieran trabajar y cómo esto puede ayudarnos a mejorar en nuestras ideas de negocio. Cuéntame un poco sobre el coaching y las personas. Bueno, el coaching es una disciplina muy interesante, muy poderosa, que ayuda básicamente a las personas, ejecutivos, emprendedores, en dos cosas principales. Una es generar conciencia de, por ejemplo, de dónde se encuentran en ese momento, de su situación actual, y también la responsabilidad de tomar las riendas de su vida y tomar acción hacia donde quieren llegar. Ya. Es decir, por ejemplo, un emprendedor puede tener quizás algún problema que no necesariamente tiene que ser, o lo puede relacionar con el tema de coaching, puede ser quizás un tema financiero, o quizás tenga que tomar una decisión importante. ¿Cómo a través del coaching pueden tomar conciencia y pueden decir, oye, esta herramienta me va a ayudar a mejorar, ¿no? Bueno, desde el coaching algo muy interesante. Cuando nosotros perseguimos un objetivo, sea un objetivo de mejorar nuestras relaciones, mejorar nuestra salud o mejorar nuestra productividad en el trabajo, en el negocio, por lo general hay una barrera que separa a la persona de su presente de ese objetivo que quiere. A esa barrera nosotros desde el coaching lo llamamos realidad, y esa realidad, dentro de esa realidad está, por ejemplo, lo que conocemos como bloqueos tanto inconscientes, están las creencias limitantes, está la falta de recursos, tanto internos como externos. Entonces, lo que hacemos con el coaching es de alguna manera ayudar a la persona a que pueda tener claridad de cuál es esa barrera que le impide llegar a lo que quiere, cuáles son esas barreras, esos bloqueos, esas creencias limitantes que le están impidiendo lograr esa vida que quiere. Y una vez que reconoce esas limitantes, de alguna manera, como coach, acompañamos a las personas a que puedan crear un plan de acción, y a través de un acompañamiento con un seguimiento, a través de herramientas, la persona logra esos objetivos que quiere, logra esos objetivos que muchas veces por sí solo serían muy difíciles de lograr. Pero con un coach, con el acompañamiento de un profesional del coaching, los resultados son muy poderosos, son casi garantizados. Así es muy común que los emprendedores, sobre todo, estén entrampados por situaciones, a veces tienen, como te comenté, problemas financieros, a veces se sienten muy cargados, y ese problema se puede convertir como quizás en una montaña rusa de emociones y en una bola de problema tras problemas. Y creo que el acompañamiento, o sea, quizás una mirada externa, ¿no? Con herramientas te puede ayudar perfectamente a hacer un plan para salir de esa realidad que te puede estar abrumando y no te permite dar lo máximo, ¿no? Exactamente. Una de las cosas, por ejemplo, que trabajamos desde nuestro centro de programación neurolingüística y coaching, es trabajar lo que se conoce como la autodisciplina. Muchas personas, muchos emprendedores creen que la autodisciplina es la raíz de muchos de sus problemas. Es más, algunos creen que la autodisciplina es parte de su personalidad. O sea, yo ya soy autodisciplinado, ¿no? Entonces yo ya soy así, no tomo acción, procrastino demasiado. Así estoy. Exacto. Pero cuando vemos, por ejemplo, desde el coaching y la PNL, nosotros estudiamos mucho este tema de la autodisciplina. En realidad la autodisciplina, más que la causa de los problemas de las personas, es una consecuencia de algo que está por detrás. Claro. Generalmente son miedos inconscientes. Quizás el emprendedor en algún momento tuvo, por ejemplo, diferentes tipos de miedos. Metafóricamente llamamos los parásitos mentales. Son claro. Los parásitos que nos roban de la energía. Está, por ejemplo, el miedo al rechazo, está el miedo al riesgo, está el miedo al éxito también. Quizás alguna persona en algún momento de su vida tomó un puesto de responsabilidad muy grande y sintió que no estuvo a la altura. Entonces quizás en los años posteriores tiene miedo al éxito, a afrontar determinados desafíos que le pueden hacer crecer.
Claro. Entonces, estos miedos hacen que inconscientemente una persona no se sienta motivado por lo que quiere y no sabe ni siquiera explicarlo por qué. Entonces, dentro de esta claridad que trabajamos en el coaching, también es ayudar a las personas a ponerle delante de esos miedos. ¿Cuáles son esos miedos? Y a través de la herramienta de la PNL, hay multitud de modelos poderosos, tanto como los anclajes, las submodalidades, el metamodelo, el modelo de Milton, de hipnosis ericksoniana. Hay una serie de herramientas y técnicas. Ayudamos a las personas a romper esos miedos, a desafiar esos miedos, liberarse literalmente de esas emociones que atrapan a una persona en un estado de falta de acción. Okay. Pues el emprendedor está como ligero para que pueda alcanzar esos camino libre, ese puente libre para que pueda alcanzar eso que quiere, ¿no? Oye, cuéntame un poco más sobre el tema del miedo al éxito. O sea, que de alguna forma las personas pueden venir trabajando en un plan, pero se están autosaboteando, ¿no? Exacto, exactamente. ¿Y cómo sabemos si tenemos miedo al éxito? ¿Cómo una persona puede saberlo? Generalmente cuando rechazamos oportunidades, y no es tanto por un tema de falta de tiempo o de falta de recursos, sino es por un tema de miedo en realidad. Miedo a querer aprovechar esa oportunidad. Y si ahora preguntamos a los emprendedores cuántas oportunidades han dejado pasar por miedo, probablemente se den cuenta que han habido grandes momentos que quizás los han podido hacer crecer, pero por ese miedo, que muchas veces es inconsciente, es un miedo inconsciente, es que se bloquean. Así es. Y procrastinan, o sea, no toman acción, postergan las cosas. Prefieren mantenerse quizás en esa zona de confort donde pueden manejar las cosas más cómodamente, pero quizás no están felices, ¿no? Exactamente. Cuando hablamos de zona de confort, acá hay algo bien interesante también, en el sentido de que a veces el emprendedor, hay algunas actividades que de todas maneras involucran un dolor. No todas las actividades van a ser cómodas. Hay actividades en las cuales necesariamente tenemos que exponernos frente a un pequeño dolor, pero ese dolor nos va a hacer crecer. Anthony Robbins, por ejemplo, el gran entrenador, el gran coach, uno de los coaches más grandes del mundo, menciona acerca que hay dos fuerzas gemelas que mueven a las personas. Uno es el placer y el otro es el dolor. Es decir, que nosotros nos motivamos para acercarnos al placer, y también nos motivamos para alejarnos del dolor. Entonces, cuando un emprendedor quiere hacer algo, es bueno que piense en cuáles van a ser esos beneficios, esos resultados que va a tener al lanzar ese negocio, o al abrir otra sucursal, o al comenzar a crecer con un equipo, o al comenzar a delegar poder. Claro. ¿No es cierto? Pero también tiene que pensar cómo ve su vida a futuro, porque coaching también ve presente y futuro, a diferencia de la terapia que es de presente a pasado, la psicoterapia, el coaching ve presente a futuro. Es que el emprendedor se pueda preguntar también cuáles van a ser las consecuencias para mi vida si yo no tomo acción, si yo permanezco en esta zona de confort. Así es. Entonces eso, cuando uno se pone a pensar a ese nivel de profundidad, comienzan a hacer esta motivación. Así es. Walter, y coméntame algo, ¿qué me puedes decir de un emprendedor que quizás tenga cierto nivel de logro, que esté en una zona donde esté tranquilo, haya logrado un tema económico quizás importante, y que quizás tenga muchas oportunidades más, pero quiera estar tranquilo? O sea, prefiera quizás estar tranquilo antes de tomar nuevos riesgos, ya no quizás por miedo, sino más por tranquilidad. Exacto. ¿Qué podrías opinar sobre eso? Bueno, he trabajado con muchos emprendedores. Algunos son pequeños emprendedores, pero también he trabajado con medianos emprendedores, haciendo sesiones a medianos emprendedores, inclusive ejecutivos de grandes empresas también. Y lo que he podido observar en muchos de ellos es que muchos de ellos se enfocan demasiado en el trabajo, y por enfocarse demasiado en el trabajo descuidan otros aspectos importantes. Es el aspecto de su salud, por ejemplo, o el aspecto de sus relaciones. Entonces, desde el coaching también vemos un tema de equilibrio también. O sea, no solamente el tema de tomar conciencia de dónde estoy, la responsabilidad de tomar acción, de tomar las riendas de mi vida y luchar por mis sueños, por mis resultados, sino también hacer todo esto en un contexto, en una dimensión de equilibrio ecológico. Claro. Crecer financieramente, empresarialmente,
no descuide a mi familia. Exacto, no sacrificar nada. Exacto, tiene que haber un balance, una armonía, una riqueza armónica entre la vida profesional y la vida personal. Así es. Sí, porque es eso, ¿no? A veces hay personas que llegan a cierto nivel y dicen, oye, lo he logrado todo, pero estoy infeliz, perdí mi familia, perdí, no sé. Perdí salud, perdí relaciones. Y creo que la vida se trata un poco más, ¿no? De disfrutar quizás el proceso. Como Exactamente. Tan importante como la meta es el camino. Es poder disfrutar cada momento. Porque también muchas veces desde el coaching hablamos de la felicidad. A veces creemos que la felicidad va a llegar cuando logremos algo o lo asociamos a alguna cosa que nos falta. Pero cuando tú te das cuenta que la felicidad es una decisión, tú puedes ser feliz ahora. No importa si te faltan recursos, no importa si ahora las cosas no están yendo bien, porque la vida no todo es color de rosa, hay momentos buenos, pero también momentos de desafío. Pero a pesar del momento, sea bueno, sea malo, digamos desde la percepción de cada persona, porque eso es relativo también, el mapa no es el territorio, es poder decidir en cada momento disfrutar el camino, decidir ser felices frente a cualquier circunstancia. ¿Cómo le decimos a un emprendedor que está pasando por una situación complicada, que quizás no va a ver nada bonito ni nada positivo porque tiene que pagar muchas deudas, está metido en una trampa? Oye, ve esto como una oportunidad, ¿no? Quizás desde afuera uno lo puede decir, pero en ese momento, ¿cómo es la mejor forma de hacerlo entender que es una oportunidad? Okay. Para empezar, cuando pensamos de que el problema está fuera de nosotros, o sea, está en alguna capacidad que nos falta, en algún recurso que nos falta, quizás ese sea el problema. El emprendedor tiene que entender que para poder crecer, el crecimiento viene de adentro primero, viene de su ser, viene de su mentalidad, viene de sus creencias. Cuando tú ganas el juego interior aquí, Timothy Galway es uno de los grandes autores de coaching, famosísimo, escribió un libro llamado El juego interior en el tenis. Y él hablaba que muchas veces la vida se parece a un juego del tenis y creemos que el rival está al otro lado de la red y tenemos que ganarle el juego a ese rival, cuando el rival en realidad es la mente, somos nosotros mismos. Exacto, entonces para ganar el juego exterior, primero tenemos que ganar el juego aquí, el juego interior, a esa voz de autocrítica, a esa voz que nos dice que tú no puedes, no tienes la capacidad, o tú no lo mereces, o no vas a crecer, no creo que crezcas. Cuando le ganas el juego interior a esa mente, lo llamamos mente inconsciente, todo es posible. Así es. Muchísimas gracias, Walter, por acompañarnos en esta entrevista. Gracias. De verdad que muy rica la información. Emprendedores, ya saben, ganar el juego a la mente. Gracias. Las zapatillas con las que podrás jugar, pintar y decorar. Un calzado cómodo y anatómico con el que te divertirás por horas y podrás explorar tu creatividad. Son totalmente lavables, por lo que puedes pintarlas una y otra vez. También vienen en modelo con luces LED que se encienden con cada paso. ¡Wow! Son ecoamigables, realizadas con materiales no tóxicos y que no impactan al ambiente. Juega, pinta y decora con Bobby Toads. Amigas, amigos, estamos ya en este segmento Cuerpo y Alma en Ella Él. Aquí aprendemos y recibimos tips, experiencias, de repente se nos abre como una posibilidad para saber que podemos estar siempre bien, que podemos decidir estar sanos, sanas, y por eso es que he invitado hoy a Juan Pablo Román, él de profesión marketing y ahora dedicado a las terapias holísticas de sanación. Con él vamos a hablar de salud. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Gracias por venir aquí a Ella Él. Gracias, Marisol, por la invitación. Vamos a hablar un poquito en general, ¿cómo ves tú la salud? A ver, enfocando la salud, todo siempre, a raíz de que hemos ido estudiando y he ido estudiando varios temas y varios tipos de cursos diferentes, la salud empieza por un shock traumático o una emoción
que ha quedado calada en uno. Empieza a resquebrajarse la salud. Comienza a resquebrajarse porque comienza esa emoción negativa a tener acidez dentro del organismo. Entonces esa acidez comienza a contagiarse internamente entre células y esa información genéticamente comienza a ser una enfermedad. ¿Cómo llego a esto? Pues estudiando varias vertientes. Hammer es una eminencia en todo este tipo de... Él habla de que no existen las enfermedades, o sea, no existen enfermedades incurables, ¿no es cierto? Correcto. Y él se basa justamente en esto, ¿no? En un shock traumático que uno puede tener desde que está en el vientre de la madre, en el camino de la niñez, la adolescencia o la adultez. Y dependiendo de esta, pues se cala en el cerebro, en una parte del cerebro específicamente, y dependiendo de ella, forma una enfermedad corporal. ¿Por qué se da esto? Porque a la hora de que uno tiene ese shock traumático, el cuerpo comienza a debilitarse tanto en la parte inmunológica, pero también en la parte eléctrica del cuerpo. Sabemos que el cerebro se maneja por una fuente eléctrica, y esa fuente eléctrica del cerebro pues va directamente por todo nuestro cuerpo. Y a la hora que hay un shock traumático se forma como un cortocircuito. Y ese cortocircuito hace de que el órgano que sea referente a esa emoción pues comience a tener disfunciones. Me parece súper importante lo que dices con relación al momento en que empieza o puede empezar a resquebrajarse la salud, porque has incluido el momento de la gestación. O sea, cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, estamos propensos a empezar a gestar una enfermedad por un shock, como dices tú, y por eso es que tenemos que tener tanto cuidado y proteger a las mamás embarazadas. Es correcto. ¿No es cierto? Porque si nosotros queremos, a veces nos quejamos de cómo está la sociedad, de mira este mundo, en qué mundo estoy trayendo hijos, o este tipo de cosas que son preocupaciones genuinas, ¿no? También tiene que ver con lo que nosotros hacemos, porque si cuidamos, si todos nos hacemos cargo de una madre que está gestando la vida dentro de ella, la vida de un ser humano, y todas las vidas son importantes, entonces yo creo que esto nos hace ver que debemos tener todo el cuidado. Y por supuesto, los primeros 7 años también son básicos, ¿no es cierto? Pongamos un ejemplo. Una pareja joven, adolescente, 18 años, 16, 20 años, quedan embarazados. Esa mujer en algún momento va a tener miedo. Claro. El hombre va a tener miedo, la pareja. No saben qué hacer, entra fuera del miedo la inseguridad, la incertidumbre, entra inconscientemente el ¿lo tengo o no lo tengo? Claro. Y estamos empezando a hacerle sentir ese niño que es excluido. Por ende, en ese efecto, en ese niño, por más que todavía no se haya formado, ya hay una célula que tiene una memoria. Y esa memoria comienza a traer todas esas vibraciones emocionales, tanto de uno como del otro. ¿Y qué hacer, Juan Pablo? Porque es muy complicado que no te pasen esos pensamientos por la cabeza. Es muy complicado no tener, digamos, una discusión con la pareja, algo que puede ser... o sea, yo creo que podemos tratar con mucha conciencia, pero la vida en este momento todavía no la hemos desarrollado a un punto de decir, ok, vamos todos a cuidar esta vida que llega, ¿no? Correcto. Estamos en la vida común y eso implica que la madre tenga preocupaciones económicas, problemas con la pareja que de repente no le entiende porque no está haciendo un buen embarazo, la soledad o el abandono también, ¿no? O sea, esa tristeza de la mamá. ¿Y cómo le decimos a una madre, oye, tu niño está recibiendo toda esta tristeza que tú estás sintiendo, ¿no? Mira, es complicado poder explicarlo de una manera así, sin gráfica, pero ejemplo, cuando dicen que meditar es bueno, estamos acostumbrados a ver la sentada en flor de loto, respiración de 1 hora y el OM, y no es eso. O sea, eso es buscar una meditación más profunda para encontrar alguna respuesta dentro de ti. Pero cuando una meditación es tan sencilla como sentarse en el sillón favorito que tú tengas, si quieres con un café en la mano, cerrar los ojos, poner una música relajante que sea de tu elección, puede ser música clásica, puede ser una ópera, puede ser lo que uno quiera,
Y simplemente cerrar los ojos 5 o 10 minutos en un momento en el que uno sienta de que va a tener alguna repercusión de un inconsciente que te está comenzando a mandar información y el consciente te lo comienza a hacer realidad. Pues si sientes que eso va a pasar, pues toma ese momento, respira hondo, relájate, 5 o 10 minutos, no te haces más. Claro, porque a veces decimos, por ejemplo, si estamos en el trabajo, ¿no? Y esto vale que si estás embarazado o no estás embarazado, ¿no es cierto? Estamos en el trabajo, estamos angustiados, estamos con una presión muy grande. A veces decimos, no, es que no tengo tiempo para parar un momento. Y no nos damos cuenta que esos 5 o 10 minutos que vamos a parar, y como tú nos indicas, con un café, de repente mirando por la ventana, no sé, las plantas, ¿no? Paramos, respiramos durante ese tiempo, paramos todo, ¿no? Para la angustia, y podemos entrar de nuevo a la dinámica, pero ya desde otro lugar, mucho más tranquilo y mucho más eficiente, porque vamos a cumplir con todos los tiempos. O sea que el no me alcanza el tiempo es porque estamos en una vibración que no nos permite, o sea, que nos gana la emoción. Sin embargo, cuando meditamos, como tú nos invitas a hacer, lo que vamos a lograr es hacer mucho más eficiente el tiempo. Claro que sí, y no solo el tiempo, sino tu acción bajo una situación de estrés. Así es. Normalmente uno está en una situación de estrés y lo primero que haces es comprimir, contraes. Claro. No contraes solamente el cuerpo, contraes el cuerpo y esa contracción comprime el órgano, por ende lo estás enfermando, acidificas más el cuerpo, la mente se cierra y no ves la realidad de la respuesta que hay que ver. Ves la respuesta bajo tu punto de vista y bajo tu realidad. Claro. Entonces, al final de cuentas, si uno tiene la mente un poco más distendida y tienes ese tiempo de tú darte, aunque sea 5 minutos o 10 minutos, en decir, me relajo y lo veo desde otro punto de vista, es una apertura de conciencia. Y eso es lo único que nos falta ahora, tener apertura de conciencia. Saber de que si yo tengo, por ejemplo, una confrontación con alguien y esa persona me va a ver a mí como yo creo que me está viendo, porque mi realidad es otra bajo una situación, yo simplemente escucho, asimilo y trato de verlo desde su punto de vista. Pero no estamos acostumbrados a verlo desde nuestro punto de vista. Entonces ahí es cuando empiezas tú a darte cuenta de que nuestra apertura de conciencia es tan pobre que simplemente queremos ver las cosas bajo nuestra realidad. Así es. Y al final de cuentas, ese lapso y ese paso que da, se da en todo. O sea, desde un punto en la computadora que dices, uy, para mí esto fue el acabose, para otra persona fue borrón y cuenta nueva. Claro. Entonces al final de cuentas, esos 5 o 10 minutos que te das, volviendo al tema de la mujer embarazada con un hijo prenatal, nadie es perfecto. Si hay alguna discusión o hay algo de información negativa que pueda llegar al niño, pues hay que parar un poco ahí y ver esa apertura de conciencia para ver que esa criatura venga lo mejor posible. Claro, porque así como está recibiendo el impacto, el shock, la rabia, la pena, etcétera, también recibe lo positivo. Es correcto. ¿No es cierto? Entonces yo creo que esta posibilidad de la que tú hablas, de poder parar un momento, y en el caso de la mujer embarazada, pero también en el caso de cualquier persona que esté bajo una circunstancia parecida, lo que va a suceder es que nos vamos a dar más salud. Es correcto. ¿Verdad? Oxigenas, exacto. Para tener una mejor oxigenación en el cuerpo, tu mente está más relajada, por ende no estás mandando ácido a tu cuerpo. Mientras menos acidez el cuerpo, se sabe que es más sano. Tampoco al extremo de llegar al superalcalino, porque también es dañino. O sea, que tener un equilibrio en todo. Pero es una posición en la que sí es necesaria también tomar uno conciencia de lo que es y lo que hace, ¿no? Porque uno va por la vida pensando de que es perfecta su forma de vida, o de repente tú dices, todo el mundo se queja de cómo vive, de esto, que el otro, que el estrés, no tengo tiempo, no tengo esto, no tengo, pero le pregunté, ¿cómo te va? Todo muy bien. Entonces ahí nos damos cuenta de que claro, no hay mucha coherencia. ¿Cuál es el equilibrio? Entonces yo sí aconsejo de que una persona, por más que se pueda sentir bien sano o no, es simplemente como un consejo ir a una persona que pueda escucharlas, que sea una tercera persona que vea la situación y que pueda ver lo que esa persona no quiere ver. Y sobre eso es una apertura de conciencia, lo sacas de su zona de confort como para que pueda ver otro mundo y dices, wow, qué maravilla es esto, lo que tú estabas encerrado en ver.
Claro. Y eso es la enfermedad, estar encerrado en su zona de confort, de dolor, que es el nombre que le he puesto yo, porque estás en una zona de confort, feliz de la vida viviendo, pero tienes un dolor ahí adentro Claro. que no lo quieres ver. Muchas veces pensamos que es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer. De ahí nace el... Así es. Entonces, y el cuerpo habla. y yo creo que siempre es mejor lo que viene, lo que no conocemos. Lo que pasa es que da miedo ir hacia allá. Juan Pablo, te agradezco muchísimo y espero tenerte pronto en otro programa, en otro segmento de Cuerpo y Alma para seguir hablando de la salud perfecta. Regresamos en unos instantes. María y Eduardo son una pareja y juntos deciden crear su propio negocio de comida vegana. Emocionados con su idea, seleccionaron el nombre, el logotipo e hicieron la página web de su empresa. Después de unas semanas de iniciado su negocio, decidieron registrar su marca. Cuando fueron a la institución encargada, se enteraron que alguien antes que ellos ya la había registrado. Decepcionados por no poder registrar el nombre de su empresa, los molestó además el dinero y el tiempo invertido y perdido en su futuro negocio. ¿Sabes qué consecuencias pueden presentarse por no registrar tu marca? Primero, pérdida de la titularidad de tu derecho. No permitas que otro se lleve el nombre de tu proyecto. Tiene derecho exclusivo quien lo registra. Segundo, problemas legales. Usar un signo sin haber realizado una búsqueda previa es un riesgo, ya que podría ser, sin tú saberlo, una marca que le pertenece a otra persona. Tercero, no podrías transferir ni licenciar el uso de tu marca. Al ser tú el titular, la ley te da el derecho de venderla a un tercero, si así lo deseas o necesitas, garantizando al comprador la legalidad de la transferencia y evitando responsabilidades legales. Por último, no podrías obtener créditos bancarios. Tener una marca registrada te permite a través del tiempo ponerla en garantía, obtener más fácilmente créditos bancarios y así aumentar los activos y el valor de tu empresa. Entonces, ¿ya estás seguro de iniciar tu negocio? Registra tu marca, ponte en contacto con nosotros y conoce los planes que tenemos para ti. Amigas, amigos, hemos llegado al final del programa. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. No dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, los esperamos, dennos todas sus ideas, compartan con nosotros y síganos porque tenemos muchas sorpresas. Entonces nos encontramos la próxima semana, les mando un beso grande y siempre seamos felices. Chao.